Calcaño, hijo, desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Durante el primer semestre de 2023, el porcentaje de la población argentina que vivía en situación de pobreza era de 40%, porcentaje elevado. Ayer el INDEC informó que al primer semestre de 2024 esa proporción era del 53% de la población. O sea, teníamos 19 millones de pobres un año atrás, ahora tenemos 25 millones de pobres. Y el grueso de este aumento ocurrió durante el primer semestre de 2024, no el segundo de 2023. El segundo semestre de 2023 fue bastante malo desde el punto de vista económico, sobre todo a partir de octubre, noviembre, pero sobre todo diciembre. Y durante todo ese semestre el número de pobres aumentó en 750.000 personas, ¿no? En el segundo semestre de 2023. Y durante el primer trimestre de 2024 la pobreza creció en 5.300.000 personas. Muchísimo más. Ahora, también es cierto que hay algunos pobres que son más pobres que otros. Hay algunos pobres a los que los ingresos no les alcanzan ni siquiera para comer un mínimo de calorías, y a ellos se los llama los indigentes. Al primer semestre de 2023, un 9% de la población era indigente. Un año después, el 18% de la población, el doble, era indigente. De 4.400.000 indigentes pasamos a 8.500.000 durante el primer semestre de gobierno de Javier Milei. Para interpretar estos números es importante saber cómo se los estima. Lo primero que se hace para medir cuántos pobres hay en un país es definir una canasta básica de alimentos. Se estima qué cantidad de calorías necesita consumir un hogar, teniendo en cuenta los hábitos alimentarios del país y teniendo en cuenta la estructura del hogar. Cuántos miembros tiene, cuántos de ellos son niños. Los niños preadolescentes consumen menos calorías que un adulto. Un anciano también consume menos calorías que un adulto. Y a partir de los 10 años el consumo de calorías de un varón es mayor que el de una mujer. Entonces, para armar la canasta básica alimentaria de un hogar, tenemos que tener en cuenta cuánta gente lo compone y quiénes lo componen. ¿Cuál es el perfil de edad, de género? Una vez que se constituye entonces esta canasta de alimentos, se ve cuánto valen los alimentos. Y ahí se obtiene el valor de una canasta básica de alimentos. Una vez que se calculó el valor de la canasta, se lo compara con el ingreso de la familia, ¿no? Todos los miembros de la familia, cuánto ganan por todo concepto en conjunto. Y ahí se compara. Si el ingreso no alcanza para comprar la canasta básica de alimentos, entonces la familia y sus integrantes son considerados indigentes. Pero indigente es el pobre extremo, pero hay familias, miembros de esas familias, que son pobres, aunque alcancen a comprar suficiente alimento, porque no consiguen adquirir otros bienes y servicios que se consideran indispensables para vivir correctamente. Se recurre entonces a las encuestas de consumo de las familias y se establece una relación entre el consumo de alimentos y el consumo total de bienes y servicios necesarios para que una familia no sea pobre. Por ejemplo, si el gasto en alimentos fuera la mitad de ese gasto total, entonces hay que multiplicar el valor de la canasta básica de alimentos por 2. Y ahí se obtiene
la canasta básica total. En la práctica, el INDEC multiplica la canasta básica de alimentos por 2,2 o 2,3. Eso depende, varía de la región, también de la variación de los precios. Se pasa entonces a la etapa de comparar la canasta básica total, que es un poco más del doble entonces que la canasta básica alimentaria, con los ingresos de las familias. Si no alcanza, entonces se considera que la familia es pobre. Es un dato, la tasa de pobreza, qué porcentaje de la población es pobre, qué porcentaje de la población es indigente, es un dato muy importante, no solo por la fuerza ética que tiene el hecho de vivir en una sociedad con un porcentaje elevado de pobres, ¿no? Lo inaceptable que resulta eso, el mandato político que tendría que existir para que esto no ocurra. Pero también es un dato que sirve mucho para el análisis económico y social, porque sintetiza varias tendencias. Por lo pronto, sintetiza el hecho de que los ingresos se han venido abajo. Este aumento de la pobreza en gran medida tiene que ver con que los salarios, si se compara el promedio de los salarios medido por el INDEC del primer semestre de este año con el primer semestre del año anterior, bueno, vemos que los salarios cayeron un 19% en términos reales. Las jubilaciones, el haber mínimo jubilatorio más los bonos, cayeron un 20% en términos reales. Las transferencias sociales, el gasto social, disminuyó significativamente, sobre todo por culpa de la caída del valor de las jubilaciones, pero no solamente. El resto de las prestaciones sociales también cayó. Si uno mira los datos fiscales, va a ver que durante el primer semestre de este año el gasto en jubilaciones disminuyó un 27,3% y las prestaciones sociales distintas de las jubilaciones cayeron un 14,4%. O sea, no es cierto que porque haya habido un aumento en el gasto de la AUH haya habido un aumento del gasto social. No, porque la caída de otras transferencias sociales fue mucho mayor. Otra razón por la cual cae el empleo, caen los ingresos, es la caída del empleo. La falta de creación de nuevos puestos de trabajo en cantidad y calidad necesarias. Es así como la desocupación, que era de 5,7% de la población activa en el segundo semestre del año pasado, durante el primer semestre del 2024 pasó a 7,7, o sea, pasó de 2 puntos más, 2 puntos porcentuales más, de 5,7 a 7,7. También aumentó la subocupación, es decir, los empleos en donde la gente trabaja menos horas de las que desearía. Y por supuesto, el otro elemento que tiró para arriba la pobreza son los precios de los alimentos, puesto que se mide básicamente mirando el precio de los alimentos, como expliqué antes. Si comparamos la evolución del ingreso familiar por una parte, con todo junto, salarios, jubilaciones, rentas, todo lo que recibe una familia, asignación familiar, todo. Y tomando ese ingreso familiar, lo comparamos con el costo de la canasta básica de alimentos, vemos que el ingreso familiar en términos reales cayó un 18,1% en este año que estamos examinando. Vemos entonces que el dato de la pobreza dice mucho, pero hay algunas cosas que no dice. Hay también limitaciones en esta información que nos ofreció ayer el INDEC. Y uno de los problemas que tiene este indicador es que está desactualizado, porque se basa este análisis del consumo, del gasto de las familias, que sirve para construir este indicador, se basa en encuestas de hace más de 20 años, básicamente de hace 20 años, 2004-2005. Y en estos 20 años se desactualizó esta canasta
porque el peso de la alimentación en el consumo de las familias es un poco menor de lo que era hace 20 años. Y en cambio aumentó el gasto en vivienda, gas, agua, electricidad, transporte, comunicaciones. Entonces son todas cosas cuyos precios ahora están subiendo mucho, que no entran suficientemente dentro de la canasta básica total. Porque para calcular la canasta básica total deberíamos multiplicar la canasta básica de alimentos por un coeficiente más grande que el que se usa ahora. Entonces, la línea de la pobreza, el ingreso que se necesitaría para no ser pobre, estaría 2,5 o 3 veces por arriba de la canasta básica alimentaria. Y ahí la tasa de pobreza sería mucho mayor o significativamente mayor que el 53% que tenemos ahora. Lo que también no se va a registrar suficientemente, y no se registra suficientemente, es el peso del tarifazo en los índices de pobreza, precisamente porque está subestimado el peso de los servicios básicos y del transporte dentro de esta canasta básica que se usa para medir la pobreza. Lo otro que hay que hacer cuando se ven estos números sobre la pobreza es colocarlos dentro del mediano y largo plazo. Eso tampoco el número en sí lo va a indicar. Pero miremos, ¿cuál es el impacto a mediano y largo plazo de que los menores de 14 años, del total de menores de 14 años, 2/3 partes, 2 niños de menos de 14 años sobre 3 sean pobres, y que el 27% de los menores de 14 años sean indigentes? Más de la 1/4 parte de los chicos no comen lo que deberían comer. Bueno, esto es un impacto devastador y que va a tener consecuencias duraderas, porque ¿cuál es la capacidad de desarrollo intelectual que tienen esos chicos? ¿Qué capacidad de aprendizaje y de atención pueden tener en las escuelas si tienen hambre? Cuando no abandonan la escuela para tratar de aportar al ingreso de las familias. Todo eso aumenta la vulnerabilidad social y también favorece la penetración del narcotráfico. Pensemos también en otros efectos de mediano y largo plazo. El impacto económico que tiene este nivel de pobreza sobre la demanda, sobre el crecimiento económico. Y es ahí en donde corremos el riesgo de la espiral descendente. Es decir, a menor ingreso hay menor demanda, esto prolonga la depresión económica que afecta al empleo, afecta a los ingresos, que deprime todavía más la demanda, la economía, el empleo, etc. Claro, del gobierno se trata de sacar de encima el problema diciendo dos cosas. Primero, que no es culpa de ellos, lo que evidentemente es falso, si tenemos en cuenta el deterioro de salarios, jubilaciones y empleo que generaron. Y lo otro es que dicen, esto es nada más que un mal momento que se va a superar y que las ganancias que están obteniendo el establishment, los ricos de este país, en algún momento va a chorrear hacia el resto de la sociedad. Tenemos que entender que el aumento tan brutal de la pobreza tiene que ver con el shock inflacionario inicial, el recorte de gasto y el deterioro del empleo que generó el gobierno de Milei. Y que esto fue una decisión política destinada a redistribuir el ingreso, a hacer que el ajuste fiscal lo paguen los jubilados, los asalariados, formales e informales, los cuentapropistas, las provincias, la educación, la salud. Es un shock destinado a debilitar la capacidad de resistencia popular, que tiene el apoyo del establishment local y extranjero, para domesticar a la clase trabajadora, consolidar una sociedad más desigual, concentrar todavía más el ingreso y el poder económico. Y los perjudicados es la enorme mayoría de la población, más de la mitad de la cual ha sido formalmente declarada ayer como pobre, muchos de ellos indigentes. Y esto no es una mera estadística, y no es un mal momento que hay que pasar antes que el auge económico que anuncia el gobierno le haga llegar el chorreo, ¿no? Como un agua que va a derramarse desde la cumbre de los privilegiados hacia las capas sociales de más abajo. Esta tesis del chorreo
que para la mayoría de la población es un choreo, porque le están robando su bienestar y su futuro, es una imagen muy usada y muchas veces refutada por la realidad. El agua que fluye de arriba para abajo, aunque sean aguas servidas, sería para los neoliberales la imagen de la riqueza de los privilegiados que rebalsará y evitará el incendio que estos niveles de pobreza y de indigencia pueden provocar. Ahora, si no apaga este incendio, entonces tendremos otra imagen, que es la del fuego, que ese va de abajo para arriba, empieza abajo y termina quemando las mansiones que se construyen en los barrios altos. Continuará.